Hola, intrépidos buscadores de la historia y amantes de los secretos ancestrales. Bienvenidos a un nuevo viaje que nos llevará al corazón de Alemania. Hoy, en lugar de admirar la Berlín moderna, vamos a desenterrar un misterio que yace oculto bajo sus cimientos. Una tumba que podría reescribir por completo lo que creíamos saber sobre la Alemania antigua. ¿Están listos para desvelar un enigma que ha esperado siglos para ser descubierto? Si no quieren perderse ni un detalle de esta fascinante revelación, asegúrense de darle a ese botón de suscribir y activar la campanita. Vamos a empezar esta increíble expedición. Berlín, una ciudad que lleva en su ADN las cicatrices del siglo XX. Guerras, muros divididos y una resiliencia inquebrantable. Pero bajo su asfalto vibrante y sus modernos cimientos, no solo duerme la historia reciente. Duerme una historia mucho más antigua. Una que se remonta a la época en que Roma era el poder supremo, y lo que hoy es Alemania era un mosaico de tribus indomables, conocidas solo con un nombre: Germania. Durante siglos hemos creído entender esa época a través de los ojos de los romanos. Sus crónicas nos pintaron un cuadro: una frontera violenta, tribus bárbaras y una civilización al otro lado del Rin que luchaba por subsistir. Pero, ¿y si esa pintura estuviera incompleta? ¿Y si los propios germanos hubieran guardado sus secretos en un lugar que creíamos conocer palmo a palmo? La capital alemana, con todos sus museos y archivos, seguía guardando un asombroso silencio sobre este periodo. Hasta ahora, en las profundidades de un proyecto de construcción rutinario, un equipo de arqueólogos tropezó con algo que superó todas las expectativas: una tumba. No una tumba cualquiera. Una tumba singular, elaborada y, lo que es más importante, increíblemente rica, que podría forzar a los historiadores a reescribir por completo el capítulo de la antigua Germania. El escenario es, irónicamente, la antítesis de la grandiosidad histórica. Un área en las afueras de lo que fue el antiguo centro de Berlín. Las palas mecánicas cavaban para cimentar un nuevo complejo de oficinas, cuando la pala de un obrero se detuvo abruptamente. Pensó en escombros. Pero al examinarlo, lo que encontraron no era hormigón moderno, sino la fina arcilla y los restos desintegrados de lo que parecía ser una estructura de madera. Se llamó a un pequeño equipo del Instituto de Arqueología de Berlín. Al principio, la expectativa era baja. Quizás un asentamiento medieval tardío, algo común. Pero a medida que retiraban la tierra con cuidado milimétrico, la verdad se reveló. No era un asentamiento, era una cámara funeraria. El primer indicio de que esto no era ordinario fue la profundidad y la orientación. La tumba estaba cuidadosamente alineada con un patrón que no encajaba con las prácticas funerarias locales conocidas. Pero el verdadero shock llegó con el contenido. En el interior de la cámara, los arqueólogos hallaron un tesoro que había permanecido intacto durante casi 2 milenios. No eran solo las humildes vasijas de barro y los utensilios de hierro a los que estaban acostumbrados en los hallazgos germanos. Aquí había un broche fíbula de oro macizo, incrustado con ámbar del Báltico y granate, de una calidad artística que rivaliza con la orfebrería romana de élite. Restos de una espada de hierro, con una empuñadura decorada con incrustaciones de plata, un claro indicador de alto rango militar. Cerámica finísima, incluyendo cuencos y ánforas, algunas de las cuales mostraban patrones decorativos completamente desconocidos para la arqueología germana. Y el artefacto más intrigante: una placa de bronce grabada con una serie de símbolos. No era latín, ni las runas conocidas. Un código silencioso y perdido. La datación por carbono 14 y el análisis de los objetos romanos de intercambio que se encontraron, unas pocas monedas de plata de Vespasiano, situaron la tumba en el siglo I después de Cristo, el mismo periodo de la famosa batalla del bosque de Teutoburgo, donde las legiones romanas fueron aniquiladas por una coalición de tribus germanas. Pero la tumba planteó más preguntas que respuestas. ¿Quién era este individuo? El análisis de los restos óseos reveló un hombre robusto, de unos 40 años, con marcas de viejas heridas de batalla. Un príncipe o rey germano,
sin duda. Lo que desconcierta a los expertos es el origen de la riqueza. La tesis tradicional sostiene que las tribus de Germania Libera, la Alemania fuera del control romano, eran sociedades simples, agrarias o guerreras, que obtenían sus objetos de prestigio de dos maneras: comercio con Roma, intercambiando pieles y esclavos por vino y metal, o mediante el saqueo. Sin embargo, los estudios metalúrgicos de los artefactos de Berlín sugieren algo revolucionario. El oro no era solo fundido en el Rin. El oro y la plata de los broches y la empuñadura de la espada contenían trazas de minerales que no eran nativos de la región del Danubio o del Rin, sino de yacimientos en el este de la actual Polonia o el sur de Suecia. Esto implica dos posibilidades que rompen el paradigma. Redes de comercio germanas sofisticadas. Este líder tenía acceso a una red comercial que se extendía mucho más allá de la frontera romana, conectando el Báltico y el norte de Europa de una manera que solo creíamos posible siglos después. Producción artesanal. Avanzada, la técnica de engaste de gemas y la aleación metálica no era una simple imitación romana. Era una técnica indígena germana, altamente avanzada y estandarizada, lo que sugiere la existencia de talleres de orfebrería establecidos y especializados dentro de la propia Germania. ¡Increíble!, ¿verdad? Cada hallazgo en esta tumba oculta nos está abriendo una puerta a un capítulo de la Alemania antigua que apenas empezábamos a vislumbrar. Pero antes de seguir desenterrando estos secretos, asegúrense de que ya le dieron un buen me gusta a este video. Y si son nuevos por aquí y esta historia les está cautivando, suscríbanse ahora mismo para no perderse las próximas revelaciones. Volvemos en un instante, con más pistas que nos dejarán sin aliento. El concepto de una Germania con su propia economía de producción de lujo, y no solo de consumo, es un desafío directo a la narrativa romana de bárbaros incivilizados. El historiador romano Tácito, en su obra Germania, escribió en el año 98 después de Cristo, sobre un pueblo valiente, pero simple. Describió sus casas humildes, su falta de interés por el oro y la plata más allá de lo necesario para el ornamento básico, y una estructura política tribal fragmentada. Su relato ha sido la piedra angular de nuestro conocimiento. La tumba de Berlín pone a prueba cada una de esas afirmaciones. Si este hombre era un líder, y si él controlaba una economía tan rica y complejas rutas comerciales, esto sugiere la presencia de una estructura política mucho más centralizada y poderosa de lo que Tácito jamás admitió, o de lo que Roma jamás quiso ver. La riqueza de este único entierro es tan vasta que solo podría haber sido acumulada por un líder que controlaba rutas de peaje y comercio, extrayendo impuestos de las caravanas de ámbar que viajaban desde el Báltico, mano de obra especializada, patrocinando a orfebres y herreros de élite, recursos humanos y militares, manteniendo una fuerza lo suficientemente poderosa para proteger estas redes y asegurar su posición contra otras tribus. En esencia, la tumba de Berlín no es solo un hallazgo arqueológico, es una declaración política de hace 2000 años. Sugiere que, mientras Roma luchaba contra las tribus fronterizas, en el interior de Germania se estaba gestando el embrión de un estado organizado, con jerarquías complejas y una sofisticación material que contradecía por completo la propaganda y los prejuicios romanos. La tumba oculta de Berlín es un portal, un agujero en el tiempo que nos permite echar un vistazo a los bárbaros con una nueva perspectiva, como pueblos con sus propias ambiciones, su propia alta cultura y su propia economía global. El trabajo de decodificación de la placa de bronce grabada aún está en curso. Si estos símbolos son, como muchos esperan, una forma de escritura germana temprana, las implicaciones serían sísmicas. Podríamos pasar de leer la historia de Germania a través del filtro romano, a escuchar la voz de los propios germanos. La historia no es estática. Es un diálogo interminable entre el presente y los vestigios del pasado. Y gracias a un proyecto de construcción en Berlín, ese diálogo se ha vuelto inmensamente más rico. Y para Roma, inmensamente más incómodo. La historia, a menudo, no yace donde miramos, sino donde excavamos. Y la tierra de Berlín acaba de entregar su secreto más profundo. Profundicemos en los materiales. El ámbar, una resina fosilizada, era el oro del norte.
Su ruta comercial, conocida por los romanos como la Via Ambrae o Ruta del Ámbar, era un motor económico crucial, conectando las costas del Báltico con el Mediterráneo. Que un líder en la región de Berlín controlara objetos con tanto ámbar refuerza la idea de su dominio sobre este comercio vital. Pero el hallazgo de granates es quizás aún más revelador. Estos cristales rojos, a menudo utilizados en la orfebrería de la antigüedad tardía, tienen aquí una aparición sorprendentemente temprana. Las fuentes geológicas sugieren que estos granates provienen del sur de la actual Ucrania o incluso India. Esto no solo apunta a rutas comerciales germanas internas, sino a un complejo sistema de intercambio de larga distancia que conectaba a los germanos con los pueblos sármatas y escitas del este. La tumba no solo es una cápsula de tiempo, es un balance de comercio. Revela que este líder era el centro de una red de poder que cruzaba el Báltico, el Vístula y el Danubio, y que su riqueza se basaba en la intermediación y en la producción de objetos de prestigio, y no solo en la simple confrontación con Roma. Esto transforma al bárbaro en un sofisticado jugador geopolítico. Y así, mis queridos exploradores de lo desconocido, hemos descorrido el velo de esta tumba oculta en Berlín. Lo que hemos descubierto hoy no es solo un hallazgo arqueológico, sino una pieza clave que podría reconfigurar nuestra comprensión de la Alemania antigua. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Creen que este descubrimiento cambiará la historia tal como la conocemos? Compartan sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Si este viaje al pasado les ha fascinado, no olviden dejar un gran like y compartir este video con todos sus amigos, amantes de los misterios. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad de exploradores, suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. ¡Hasta la próxima aventura histórica!